un caso que paralizó al país, un caso que llenó portadas, que abrió todos los noticieros, que convirtió una aparente desaparición en una de las investigaciones criminales más impactantes. Porque nadie buscaba a un delincuente conocido, nadie perseguía a un prófugo, y el principal sospechoso estaba frente a todos. Nadie lo imaginaba. Era un abogado brillante, respetado, reconocido por su capacidad para defender a otros ante los tribunales. Un hombre que conocía la ley, que entendía cómo funcionaban las investigaciones, que sabía cómo se construía una coartada, cómo podría parecer creíble. Pero detrás de esa imagen existía una historia completamente distinta. Una joven funcionaria judicial desaparece sin dejar rastro. Su familia comienza una búsqueda desesperada. Las autoridades reciben una denuncia que en apariencia apunta hacia un posible secuestro. Pero mientras la atención se posaba en una dirección, los investigadores empezaban a mirar hacia otra, porque había respuestas que no coincidían. ¿Qué ocurrió realmente dentro de aquella casa? Fue necesario reconstruir cada movimiento, hasta que la investigación comenzó a derrumbar una versión que parecía cuidadosamente preparada. Un cuerpo que encontraron días después en un barranco, y una ciencia capaz de descubrir lo que los ojos no podían ver. De investigaciones que siguieron cada indicio sin conformarse con las apariencias. 20 años después. Imágenes imposibles de olvidar, testimonios que estremecen y lecciones que Costa Rica no puede permitirse ignorar. Luis Fernando, ¿tiene algo que decirle a las autoridades? Esta noche volveremos al lugar donde todo comenzó. Reconstruiremos la cronología completa y conoceremos cómo una de las investigaciones más complejas de nuestro país terminó demostrando que ninguna mentira puede sostenerse para siempre. La historia completa. El defensor y el asesino. Lo que les voy a contar es un caso que a todas luces parecía ser el crimen perfecto. Por un lado está un defensor público destacado y reconocido allá por el año 2006, y por otra parte una joven que también trabajaba acá en los tribunales de San José llamada Mauren Hidalgo Mora, y que tanto en su trabajo como en Loma Linda de Paso Ancho, donde nació y creció junto a su familia, era recordada como una persona bastante carismática y bondadosa. Sin embargo, es una de esas investigaciones que en su momento dejó más preguntas que respuestas y que permite entrever que así como existe luz dentro de las personas, un excelente desempeño laboral, incluso reconocimiento social, también en esas extrañas formas que toma la personalidad puede surgir una sombra bastante oscura. En este 2026 el caso Burgos cumple 20 años de haber ocurrido y conmocionado a todo Costa Rica. Salas de juicio llenas de periodistas, de testigos, de funcionarios judiciales incluso implicados en esta investigación. Es parte de lo que les vamos a relatar a continuación, en uno de los expedientes que sigue destacando entre todos los expedientes judiciales. Y de inmediato vamos a ver por qué. El éxito y el reconocimiento eran el pan de cada día para Luis Fernando Burgos Barbosa. Gozaba del prestigio de ser uno de los defensores públicos más reconocidos del país allá por el año 2006, hace 20 años atrás.
Nació el 25 de agosto de 1957. Oriundo de Guadalupe de Tarrazú, se desempeñaba como defensor público. Era su retórica, su verbo, la manera en que tomaba parte en un juicio y lograba la absolución de sus clientes, lo que generó que fuera buscado en casos destacados, como la defensa del exagente judicial Fernando Sánchez en el año 2000. Para entonces ya Luis Fernando Burgos tenía casi 30 años de carrera como defensor público. ¿Cómo era Luis Fernando? Luis Fernando era un hombre perfeccionista, estudioso, era brillante, tipo pulcro en su personalidad, en su manera de vestir, ordenado, táctico, analítico. Se podía trabajar con él en equipo, manejaba bien el tema de la planeación operativa, siempre trabajaba objetivamente con la prueba, no con lo que pensaba ni con lo que creía. Sánchez fue uno de los clientes y beneficiados de la capacidad de convencimiento y el conocimiento en materia legal de Burgos. Él personalmente lo pidió como su defensor para el juicio, consciente del mérito que Fernando Burgos tenía en el gremio. Bueno, yo conocí a Luis Fernando Burgos a raíz de un incidente en el que me había involucrado aquí en la ciudad de Palmares, y fui acusado ante el Ministerio Público por un asunto de homicidio en un caso de un simulacro. Cuando el asunto tenía que ir a juicio, acudí a Marta Iris Muñoz, que era la jefa de defensores públicos, para que me ayudara con un defensor. Yo soy de los que pienso que en este país la mejor defensa que hay es la defensa pública. Entonces ella me preguntó que si tenía a alguien en mente, y yo le dije que sí, que yo quería a Luis Fernando Burgos Barbosa, que para mí era en ese momento el mejor defensor público que había en Costa Rica. Hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo este proceso, que como le digo ha sido muy duro, pero es muy importante para los oficiales del país y para una serie de funcionarios, porque vea usted algo que tal vez no se ha determinado, qué hubiera pasado si hubieran matado a la víctima, qué hubiera pasado si hubieran disparado a Fernando. Fue en los mismos pasillos judiciales donde construyó su prestigio que conoció a Mauren Hidalgo Mora, una joven de paso ancho que por su sonrisa, su presencia y su trato para con otros llamó de inmediato la atención de Luis Fernando. A Mauren la conocimos siendo técnica judicial. Era una persona amable, era una persona servicial, humilde, y tenía una particularidad. Mauren siempre tenía una sonrisa. Si ustedes buscan fotografías de Mauren, encontrarán a Mauren siempre sonriente, siempre alegre, siempre contenta. Tenía una particular cabellera ondulada, bastante grande, y nos tocó compartir con ella en muchas ocasiones porque era técnica de juicio o porque le tocaba atendernos en el tribunal de juicio. Entonces era una persona muy querida, y yo no digo esto porque esté fallecida, digo esto porque así era Mauren. Y el dolor de sus compañeros no era de haber perdido a una persona que pasaba desapercibida todos los días, era que habían perdido a la persona cercana, a una persona de confianza, a una amiga de corazón. Y eso fue muy duro, porque Mauren era una persona que a lo interno del tribunal, que era el lugar en el que más compartía, era una persona altamente querida, ¿verdad? Y muy valorada. Precisamente yo creo que todas esas características fue las que hicieron que Luis Fernando, por supuesto, se fijara. El sentimiento entre Mauren y Luis Fernando fue recíproco. Y un 16 de julio de 2005, en una ceremonia íntima en el Colegio de Abogados, Mauren Hidalgo Mora y Luis Fernando Burgos se casaron. Yo estuve en la boda de él con Mauren. Esa fue una boda civil que se hizo en el Colegio de Abogados, con gente muy cercana a él, la mayoría empleados, funcionarios del Poder Judicial. Minutos antes de que ya se efectuara el acto de la inscripción o la celebración del matrimonio, un juez muy amigo mío y amigo en común de Luis Fernando, comentábamos nosotros sobre la presencia
de una muchacha que había mantenido una relación con Luis. Nos extrañó una situación que vimos ahí, que fue que esta expareja le estuviera arreglando el nudo de la corbata para que el licenciado Burgos saliera presentado de la mejor manera allá a su boda. Ella había sido pareja sentimental de él. Se casaron y empezaron a vivir juntos en un apartamento ubicado en Zapote. Lo que parecía una relación normal empezó a lanzar alertas, señales. Según allegados y testigos en el juicio, habían celos obsesivos por parte de Burgos hacia su esposa. Le controlaba el celular, las llamadas, los horarios, sus visitas a la familia, todo. Yo creo que Luis Fernando de alguna manera deslumbra a Maureen por su puesto, por su posición, por su verbo, por su capacidad de dar regalos costosos, ¿verdad? Por ofrecerle probablemente el cielo y la tierra, porque Maureen era una persona, repito, muy querida y además una persona que físicamente siempre se veía contenta, siempre se veía feliz. Eso cambió, según dicen los testigos, con el tiempo. Pero Maureen era una buena persona, en definitiva, bueno, nadie merece morir de esta forma, pero repito, la familia Hidalgo Mora, Don Miguel, Doña Vera, Marina, su hermana y Maureen, eran una familia muy sencilla, muy humilde, muy llena de Dios, y siempre tenían cosas buenas que decir y que hacer. La sonrisa de Maureen, según sus familiares, parecía apagarse por ratos, preámbulo para algunos de lo que en menos de un año conmocionaría a un país entero. ¿Qué fue lo que ocurrió con el tiempo? Que los mismos compañeros notaban en Maureen cómo esa sonrisa de la cual les hablé y cómo esa felicidad que ella tenía en ocasiones se apagaba. Entonces, a algunas personas de confianza les comentaba que Luis Fernando no era el mismo, que no era la misma persona con la que ella se había casado, que era controlador, que Luis Fernando tenía una fijación particular con que nadie le hablara, con que nadie interviniera con ella, que incluso en actividades familiares le hablaba fuerte cuando se mostraba ella feliz y ella quería bailar con gente de su familia. Él mismo en ocasiones de alguna manera la controlaba para que eso no le generara a ella esa felicidad, y en algunas ocasiones también, comentó su familia en juicio, él se la llevó de actividades familiares donde la estaban pasando bien. Quienes eran testigos de su faceta más brillante y su destacada labor ante los tribunales, lo fueron en su momento también de los celos que surgían constantemente en el recién conformado matrimonio. El Luis Fernando Burgos, que la familia conoció, que validó y que aceptó como esposo de Maureen, cambió definitivamente después del matrimonio, y eso, dicen los compañeros del tribunal de juicio, se notaba. Porque en ocasiones Maureen llegaba triste, comentaba que había tenido un problema con él, y ese mismo día, por ejemplo, los compañeros eran testigos de cómo él llegaba con un arreglo de flores impresionante al mismo tribunal. Que había un ciclo de violencia emocional que termina en una violencia física extrema, pero cuando hablamos de ciclo, hablamos de círculo de violencia, es precisamente eso. Empiezo, me enamoro de una persona que en realidad no conozco bien, esa persona me pinta un escenario y un panorama que no es necesariamente, luego cambia, y cuando cambia me agrede, me grita, me lastima, de repente me hace sentir a mí culpable o a la mujer culpable, pero luego soluciona el problema diciendo me equivoqué, no va a volver a pasar, y ahí es donde el círculo cierra y volvemos a llegar al punto inicial donde la persona nuevamente ve a aquel hombre del cual se enamoró, pero nuevamente esa persona empieza con su ciclo, y esto fue lo que ocurrió en este caso. Un excesivo control sobre los movimientos y las comunicaciones por parte de Burgos cruzaron no una, sino muchas líneas y límites. Allegados aseguran que habían repetidas llamadas, un celular de uso exclusivo para hablar con él, celos y control de Burgos hacia Maureen. Sin embargo, para Luis Fernando Burgos esto no era cierto y lo negaba constantemente. Celoso, lo muy normal, pero cuando usted tiene a la par una persona que va a Puriscal y viene de Puriscal
con un arreglo, cuando viene de Puriscal con un adorno, cuando viene de Puriscal con una serie de cuestiones más, cuando tiene el tipo de trato que Maureen y yo teníamos, tenga la seguridad de que no es la posibilidad de los celos. Por favor, fueron casi 2 años con Maureen, a un nivel de relación donde simple y sencillamente nosotros pasábamos o hablando todo el día o juntos todo el día. O sea, nosotros no salíamos, y no porque ella no pudiera salir, y la prueba es que el día anterior se fue con los papás a filmar un programa y anduvo en otro tipo de cosas, y no es que yo la llamaba, no, habían cosas prácticamente de preocupación, pero no es el logro simple y sencillamente de que andaba controlándole, andaba dándole ese tipo de tratamiento. O sea, la gente ve lo que quiere ver, y en algún sentido, dime de qué hablas, de qué presumes y te diré de qué careces. La gente no tenía el grado de relación que nosotros teníamos, es más, ni nos conocía. Fue un 10 de julio de 2006, llevando casi un año de casada, que Maureen Hidalgo Mora fue vista por última vez. Casualmente pasó ese lunes con su familia compartiendo. Al día siguiente no se supo más de ella. El trato con Maureen, siempre ella venía a la casa y ella venía muy preocupada, muy estresada. Él siempre estaba pendiente del lugar donde ella estaba, había un acoso terrible. Véngase rápido, ya hizo tal, ya hizo... Entonces son cosas, ¿verdad? Que ella siempre venía así, muy estresada. ¿Qué le decía ella a usted? En realidad no me decía nada, porque nosotros, como tuvimos un problema con mi esposo, ella era muy reservada. Pero sí veíamos que él llamaba y, o sea, tenía un teléfono solo para ella, para comunicarse con ella, y entonces, ¿verdad? Era así, sí, era muy estresante. La desaparición de Maureen dio pie a una serie de eventos que empezaron a lanzar las pistas de su paradero. Una misteriosa llamada nocturna recibida por el entonces fiscal general de la República, Francisco Dalanés, encendió de inmediato las alarmas de los más altos mandos involucrados en investigación judicial de aquel momento. Una llamada que implicaría el primer paso de una de las investigaciones judiciales más importantes de la época. Había llegado a la casa temprano. Yo rara vez llegaba temprano porque me mantenía trabajando en la oficina hasta altas horas de la noche. Ese día estaba muy cansado, me fui para la casa. Sonó el teléfono fijo de la casa. Atendí. Estaba todavía en ese trance entre dormido y despierto, y en ese momento una voz de mujer me dijo rápidamente, sin saludar ni nada, Burgos mató a la esposa y anda buscando ayuda para deshacerse del cuerpo, y si no le ayudan amenaza a las personas. Y vos tenés que hacer algo porque sos el fiscal general. Yo cogí una colilla de caja, creo que era una colilla de la librería Alemán, no estoy seguro, y anoté lo que había pasado. Pero en ese momento yo no reconocí, fue que me di cuenta que no reconocí con quién estaba hablando. Reunimos en la oficina de Cabezas, de Manuel Cabezas, les leí lo que había anotado en la colilla de caja. Les dije que no sabía yo quién era la persona que me había hablado en ese momento. Fue como una escena de esas de películas de detectives, porque entonces el jefe de homicidios, con mucha parsimonia, nos dijo sí la mató, y la mató el martes, y esto era el jueves. Entonces todos nos quedamos impresionados, porque sabe cómo está diciendo usted esto. Entonces nos dijo que se había encontrado a Luis Fernando hacía un rato, cuando él venía a esta reunión. Se lo había encontrado en la oficina de denuncias del OIJ, que quedaba muy cerca de homicidios del OIJ, no sé si todavía están ahí, y que Luis Fernando le contó que el martes se había desaparecido la esposa y que estaba denunciando la desaparición.
Y entonces él nos dijo que su hipótesis era que la había matado el martes, que estaba denunciando ese jueves en la noche porque ya había logrado desaparecer el cuerpo. Desesperado, inquieto y con una mirada perdida, Luis Fernando Burgos fue a reportar a su esposa como desaparecida ante el OIJ. No de inmediato, no esa noche. Pasaron 3 días hasta que su esposo, Burgos, decidió denunciar la desaparición de Mauren, acción que de inmediato levantó sospechas, pues justo cuando Burgos interponía la denuncia, el fiscal general se reunía de emergencia con el jefe de homicidios del OIJ en aquel momento, Manuel Cabezas Pravia, y otros convocados de urgencia ante la peculiar llamada que denunciaba un aparente femicidio. Le ordené al jefe de homicidios que subieran a Burgos a otro piso, de ahí mismo del edificio del OIJ, donde quedaba la Fiscalía de Robo de Vehículos, y íbamos a aprovechar que estábamos todos en ese edificio para utilizar esa oficina e indagar a Luis Fernando Burgos como imputado. La reacción fue muy extraña. Él cogió el papel ese que yo había redactado y lo agitaba en la mano y decía, mira, decime qué más tienen. No tenemos nada, Luis Fernando, eso es lo que tenemos. Dice, decime qué más tienen. Luis Fernando, no tenemos nada más que eso que te estamos enseñando. Ese es todo el expediente, ese papel. Y vino luego algo más extraño todavía, y fue que pidió una hoja y un bolígrafo para hacer un índice de los temas que él iba a declarar. Y esa reacción de él a mí sí me indicó que posiblemente, que había una alta probabilidad que los hechos que me habían informado fueran ciertos. Porque la reacción que uno espera de alguien inocente, o que al menos esté fingiendo la inocencia, es sobre todo que había confianza. Decir, mira, no seas desgraciado, ayúdame a encontrarla. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a hacer eso? Ayúdame, hay que encontrarla. No, se sentó a hacer un índice. Si le digo que duró 15 minutos o media hora, le miento, ya ha pasado mucho tiempo, duró mucho rato. Ponía líneas, las borraba, volvía a escribir y después dijo que ya estaba listo y que él se iba a defender, que no ocupaba un defensor, que él se iba a defender solo. Eso está previsto en la ley. Recordemos que en este caso no había una prueba directa. ¿Qué es una prueba directa? No teníamos un video del crimen, ¿verdad? No teníamos una confesión del imputado. ¿Qué teníamos? Prueba indirecta. Pero prueba indirecta que de alguna manera guardaba una importancia superior. ¿Por qué? Porque Luis Fernando, viéndose ya complicado en la situación de cómo desaparecer el cuerpo de Mauren, que según la investigación tenía ya al menos 2 días de estar en la sala de su casa, él le confiesa el crimen al menos a 2 personas. A 2 personas a las que les pide colaboración para desaparecer el cuerpo. Ya desde acá tenemos un primer indicio que es fundamental, y es que él mismo cuenta lo que pasó, él mismo dice, se me salió de las manos, él mismo dice, usé una fuerza excesiva en una discusión que tuvimos en el cuello y la maté. En una llamada efectuada por Noticias Repretel en el año 2006, cuando aún no se había hallado el cuerpo, no había empezado el juicio, Burgos no había sido arrestado y todavía la posibilidad de un secuestro era latente, se develaron importantes datos. Yo siento que se pudo haber desvanecido, yo siento que mira, llamamos no pude lograr ¿Temes que las... buscó en personas indocumentadas en el Calderón Guardia. Man, no tenés idea de lo que hemos hecho, viejo. ¿Temes que esté secuestrada o que le hayan asaltado? Me decía Willy que no era posible que lo del secuestro por una simple y sencilla razón, porque ya se hubieran comunicado. Y yo le decía, vea, yo vendo hasta las córneas con tal de que Mauro regrese acá. O sea, yo no voy a... O sea, el dinero se recupera, pero Mauro no le recuperaría y no metería al OIJ. Y si tengo que pagar 10 veces y las 10
3 veces es mentira, las pago hasta que alguna vez de esas cuestiones salgan. Yo no voy a jugármela para que después, por una cuestión de cochinadas de dinero, quieran agarrar y quieran hacer un operativo y a Mau le toque un pelo. Dios guarde. Van ahí, si me llaman, yo voy y pago lo que sea. 2 hilos de investigación empezaban a moverse hacia direcciones totalmente opuestas. Por un lado, la acusación de la Fiscalía. Por otro lado, el alegato de un secuestro era la principal versión por parte de la defensa de Burgos, un caso del cual la prensa estuvo pendiente desde un inicio. Esa historia, por lo menos para los medios de prensa, inicia el 14 de julio del 2006. Ese día yo llegué muy temprano, a las 5 de la mañana, a la redacción de Radio Monumental, donde trabajaba en ese momento. Y una fuente me alertó que me moviera al Poder Judicial, al primer circuito del Poder Judicial, porque estaba ocurriendo algo muy importante. Cuando llegamos, algunas fuentes empezaron a contarnos que estaban investigando a Luis Fernando Burgos, el reconocidísimo abogado defensor, por el homicidio de su esposa Maureen Hidalgo. Pero entonces la duda que empezaba a saltarnos a todos los periodistas que estábamos ahí era cómo era posible que estuvieran investigando a Luis Fernando Burgos por homicidio sin que hubiera aparecido ningún cuerpo en las últimas horas ni en los últimos días. Y eso incluso generó una conversación entre colegas que más tarde le planteamos ese día al fiscal general Francisco Alanese respecto a si se podía hacer una investigación por homicidio sin cuerpo, a lo que don Francisco, me acuerdo hoy como si fuera ayer, lo que nos dijo, que los indicios demostraban en algún caso en particular que podía investigarse por homicidio y que eso era lo que estaban haciendo con Luis Fernando Burgos. La casa de Fernando Burgos como sospechoso fue allanada 4 días después de la desaparición. Recibo yo una mañana un aviso por Viper de Luis Fernando, que me pedía urgentemente que me fuera al apartamento de él, que yo no conocía. Luis Fernando se levanta a una mesa que está a la par y al levantarse se le sube el chaleco. Y el chaleco sale en un rollo así de documentos, un documento de varios folios. Y me le quedo viendo, yo digo esta es una orden de allanamiento. Le digo, ¿ves que andas ahí en la bolsa del pantalón? La bolsa trasera del pantalón, ese es un acta de allanamiento. Y me dice, sí, anoche vino la OIJ aquí. Digo, traiga para ver esa orden de allanamiento. Sos imputado, sos sospechoso. ¿Qué le hiciste a esa Maureen? ¿La mataste? No, ¿cómo se te ocurre? Vos me conocés, vos bien sabes muy bien que lo llevábamos nosotros. Pues está la orden, préstame la orden de allanamiento. Y saca la orden de allanamiento, la agarro, la leo y digo, sos imputado. Te allanaron porque sos sospechoso de algo. Ojalá, Dios quiera, que no sea lo que yo estoy pensando. Vecinos incluso describieron la actitud que solía mantener Burgos en el condominio de la siguiente forma. Él era una persona muy seca, muy callado, él no le gusta que nadie hable con él, que nadie se le arrime a su casa. La esposa nunca salía sola, siempre sale con él. Ella no hablaba con nadie, con los vecinos por acá no se veía, nunca. Él era una persona que no le gustaba que se le arrimen a su casa, hablarle, nada. Él allá en su casa y cada uno en su problema. No le gustaba que nadie hiciera bulla, para nada. Él es una persona para mí es una persona muy seca, muy constante. No permitía que nadie se le arrimara a hablar para nada. Ni a él ni a su esposa. Ni a ella. Ella solo se reía cuando pasaba algo, no más. Ella para nada. Nunca se habló con ella nada. Dudas, conjeturas y contradicciones giraban alrededor de la misma pregunta. ¿Dónde estaba Maureen Hidalgo Mora? ¿Quién la había secuestrado, desaparecido o hasta asesinado? La respuesta fue hallada tan solo días después, en un lugar que generó un vacío de esperanza
pero una multitud de pruebas. Sí, pero es domingo. Mientras el caso transcurría entre allanamientos a la vivienda de Burgos, acusaciones y sospechas, a 31 kilómetros de distancia, en un lugar conocido como las Vueltas de Machochingo, en Atenas, un hombre viajaba en bicicleta hacia su trabajo. Una gran cantidad de zopilotes sobrevolando el lugar lo hicieron de inmediato sospechar y alertar a las autoridades ante la presencia de algo en el sitio. Ese mismo día y tras las pesquisas judiciales, un hallazgo crucial para la investigación salió a la luz. Era el cuerpo de Maureen, que yacía en un barranco a 7 metros de profundidad. Y entonces el viernes o sábado por la noche, Elizabeth me llamó y me dijo que en su casa había un testigo. Entonces yo fui a la casa de Elizabeth, había un testigo muy cercano a ella, y era testigo porque Burgos le había pedido ayuda para desaparecer el cuerpo. Y me dijo que el plan de Burgos era lanzar el cuerpo en algún guindo de la Ruta 32, del Parque Nacional Braulio Carrillo, o en el Monte del Aguacate. A la mañana del domingo recibí una llamada muy temprano, como a las 6 de la mañana, del jefe de homicidios, Manuel Cabezas, diciéndome que había aparecido el cuerpo de una mujer en Atenas. Don Francisco. Que él intenta tomar algunas contramedidas forenses, como se conocen, para desviar la atención de la policía. Por ejemplo, él sabe que si se va a deshacer del cuerpo de Maureen Hidalgo en las montañas, al forrarla de bolsas plásticas, él impide que los expertos del Poder Judicial determinen cuánto tiempo lleva ese cuerpo en el campo, cuándo fue trasladado. Y además compra unas bolsas diferentes a las que envuelve el cuerpo, las guarda en su carro, de tal manera que aunque el OIJ encuentre unas bolsas parecidas, crea que está equivocado porque las bolsas son muy diferentes a las que envuelve el cuerpo. Dos fueron las pistas vitales para identificar el cuerpo que ya estaba en avanzado estado de descomposición. En primer lugar, la edad y el tamaño de las larvas que estaban sobre el cadáver sugerían que no eran recientes. Según el reporte del OIJ, un pequeño detalle marcó una gran diferencia para efectos de la desaparición del cuerpo. En aquel momento, John Vargas ocupaba la jefatura en la sección de biología forense del OIJ. Ese día estaba de guardia y recibió una sorpresiva llamada que lo obligó a moverse hacia Atenas. Ese domingo me llamó mi jefatura para que acudiera a la escena por directriz del fiscal general. Ya en el lugar recolectamos las larvas del cuerpo, determinamos su longitud y su nivel de desarrollo. Luego se analizaron las curvas de crecimiento del insecto y posteriormente se saca la conclusión de cuántas horas necesitan esas larvas para llegar a ese punto. Por otro lado, un tatuaje que aún lograba percibirse en la espalda del cuerpo de Maureen, un corazón que en su interior decía Luis Fer, fue el punto definitivo para saber que era ella. Se empezaba a manejar una versión inquietante que desplazaba cada vez más la posibilidad de un secuestro y señalaba con mayor contundencia a Luis Fernando Burgos Barbosa como principal sospechoso.
Burgos habría cargado el cuerpo en su vehículo, envuelto en bolsas negras. Lo habría llevado en su carro hasta un lugar desolado en Atenas. Sin embargo, habría realizado varias llamadas en el camino que fueron determinantes en la prueba para el juicio, pues mientras Burgos aseguraba haber estado en Zapote en todo momento, en su casa, el registro telefónico develado después por las autoridades judiciales revelaba el macabro trayecto. Fernando mintió en varias ocasiones durante el proceso, y eso hay que decirlo, yo lo digo con mucho respeto, es una persona que está fallecida y uno también debe guardar respeto a pesar de la posición en la que él se encontraba en esta causa. Pero por ejemplo, él decía, no, yo estaba en el apartamento cuando llamé, y los registros telefónicos de las radiobases determinaban que él se encontraba, por ejemplo, en movimiento por distintos lugares, y lo que hacía entonces comprender que él no estaba siendo honesto ni transparente con las versiones que le estaba dando a la autoridad judicial, ¿verdad? Eso se pudo corroborar con absoluta facilidad, igual que el día que él es detenido, que es cuando él llega a presentar la denuncia al Poder Judicial, ¿verdad? Para ese momento ya se había recibido una llamada de que Luis Fernando había matado a Maureen, y es a partir de ese momento que él queda detenido. Pero sí él en ocasiones durante el proceso, durante la fase de investigación inicial, antes de que el cuerpo apareciera, sí ejecutó una serie de acciones y de movimientos que luego se determinaron no eran reales. En el análisis que se hizo de las larvas y de los insectos que se encontraron en el cuerpo ya en estado de descomposición de Maureen, se determinó el tiempo de vida de estos animalitos y coincidía precisamente con las fechas en las que él había hecho la llamada. Le pasó algo, ¿entiendes? Él después de que pasó lo que pasó no lo pudo manejar. No lo pudo manejar porque uno a veces piensa que puede hacer cosas o que no puede hacer, pero hasta que no le pasa, ahí se da. Entonces el hombre, para mí, después de que se dio cuenta de que la esposa estaba fallecida, entró en pánico y hizo todo lo que no tenía que hacer como acusado. El cuerpo humano, cuando está vivo, hay una lesión o algo, él hace todo lo posible por prevalecer, por sanar. Se inflama, manda defensas, etcétera, etcétera. Pero cuando muere, tiene la naturaleza un principio que se llama el principio de economía. Entonces él mismo genera los elementos necesarios para destruirse, para desaparecer, para convertirse en nutrientes. Hay unas moscas, hay diferentes tipos de moscas que llegan a un cadáver en diferentes etapas de la descomposición. Hay una mosca que cayendo el muerto ya está parada en el hombro del muerto. Pero si usted coge el cadáver fresco y lo aísla, ahí no hay depredadores, no hay moscas que puedan poner huevos, ni mucho menos. Entonces, mientras usted lo tenga ahí al lado, lo mete en una bolsa, le hace una amarra, después lo pone al revés y le vuelve a hacer otra amarra, lo vuelve a meter y lo vuelve. Ahí lo tiene usted. Eso ayudó a que lo pudiera tener ahí en la casa, de acuerdo a la investigación, como 3 días. Y después, cuando se deshacen del cadáver, la bolsa pegó en un alambre de púas y se abrió, y eso permitió que entraran las moscas, y después un especialista en entomología forense que tenía el OIJ pudo determinar más o menos la fecha exacta en que el cadáver fue depositado ahí en el lugar. Bueno, hizo todo el trabajo científico y le votó la versión al acusado. Luis Fernando Burgos asistió a la vela y al entierro. Abrazó a la madre de Maureen, abrazó a su padre, estuvo con los dolientes y fingió ser uno de ellos. Actitud que meses después, doña Vera Mora, madre de la víctima, calificaría como indignante al haber jugado con sus emociones. Don Luis Fernando. ¿Algo que decir en este momento? En la vela de mi esposa jamás, señores. Lo vimos que tuvo un momento de oración con la familia de su esposa. Con los familiares de don Luis Fernando. Es una vela, señor. Si fuera un juicio, tenga la seguridad de que le digo lo que sea. Es una vela.
Nada, señor. Lo que usted tenga que expresar, siendo Lo una que vela. quiera decirnos. Que me dejen tranquilo hoy, por favor. Y mañana tal vez. Mañana va a estar en el funeral a las 9 acá. Su última reacción, don Luis Fernando, ante lo que dijo la Fiscalía. Usted es abogado y conoce cómo se manejan estos casos. Es lo que menos me preocupa en este momento, señorita. Es lo que menos me preocupa. Hay cosas más importantes en mi vida que eso. ¿Cómo cuáles, don Luis Fernando? Como lógicamente, como el funeral de su esposa. Una compañera de ustedes, ¿sabe cómo me dio la noticia y cómo me enteré de que mi esposa había muerto? Hubo una llamada a mi celular y llegó y me dice, mire, es que encontraron una mujer y me describió todas las condiciones. ¿Y sabe lo que me dijo? Su esposa, y por cierto, tiene un tatuaje, su esposa tiene un tatuaje así. Así me enteré, señorita. ¿Qué tiene que decirnos respecto a lo de la Fiscalía? Estoy en una vela, señor. Después hablamos de lo que sea. Es una vela y no voy a hablar del caso, para eso está mi abogado. Y en serio, por favor, o sea, hay momentos, o sea, si usted estuviera en la posición mía, tenga la seguridad de que no le gustaría que nadie le preguntara eso. Don Luis Fernando, nosotros entendemos y créame que... Señorita, oiga, no entiende, es que nadie entiende. Si usted estuviera en mi posición, hablaríamos. O sea, usted no entiende. Es la vela y simple y sencillamente, y mañana es el funeral, no entiende. ¿Algo Nada. especial que la familia le haya dicho a usted? Sí, por supuesto, pero son cosas de familia precisamente por eso. Y son cosas, y las cosas de familia se hablan entre familia, como hablábamos las cosas Maureen y yo. Eran cosas entre ella y yo, y muy lindas. A pesar de que es un día doloroso para ustedes, don Luis Fernando, también se da otra noticia por parte de la Fiscalía. No sé, ¿Qué reacción? El caso es lo que menos me preocupa. Vine a la vela y eso es todo, ¿de acuerdo? Y gracias, en serio, y disculpen cualquier exabrupto. Maduró en pocos años, cumplió mucho tiempo. Como su alma era agradable a Dios, se dio prisa en salir de la maldad. El funeral de Maureen Hidalgo fue el 18 de julio de 2006, una ceremonia concurrida, donde el llanto y la indignación pesaban en el aire. ¿Cree usted o pensó usted que él era el asesino de su hija? ¿En qué momento? ¿Qué le hizo pensar en eso? En la vela, precisamente en la vela. ¿Por qué, doña Vera? Por su indiferencia ante ella. Y lo que me dijo, que él no lloraba frente a la prensa, porque ustedes, pues ya lo dije, ¿verdad? Que no quería que lo vieran llorando, como si uno pudiera decir en qué momento lloro o en qué momento no. Como principal sospechoso y ya con un cuerpo hallado, la investigación de un presunto homicida procedía. Bueno, no podría no le permitiría ni que se acercara ni un paso a mí. No le permitiría. Es más, desde antes yo no deseaba, pero le pedí mucha prudencia a Dios para poder mirarlo. Porque mi corazón de madre desde un momento me dijo, Él es. Don Luis Fernando, ¿tiene algo que decirle a las autoridades? Hasta el momento hemos visto decisiones que cambiaron por completo el curso de toda una investigación.
Llamadas sospechosas realizadas al fiscal general de la República de aquel momento, moscas delatoras, fueron parte de las pruebas y los detalles que más tarde llegarían a uno de los juicios más mediáticos de la historia nacional. Un tribunal que tuvo ante sí a funcionarios judiciales, incluso a sus compañeros como testigos, que tuvieron que abordar una de las situaciones que en ese momento generó más preguntas sobre a dónde estuvo el cuerpo de Mauren Hidalgo Mora y quién era el responsable de su muerte. Vamos a ver de inmediato en qué consistió ese juicio, cuáles fueron esos detalles, cuál fue el alegato y la defensa de Luis Fernando Burgos y también de la familia de la víctima. Veamos. Burgos permaneció en prisión preventiva hasta nuevamente un 16 de julio, pero del año 2007, cuando los pasillos de los tribunales se llenaron de cámaras, testigos, jueces, expectativa e incertidumbre, y sobre todo dolor, en un juicio que involucraba a varios funcionarios judiciales, tanto desde la defensa de una joven que ya yacía bajo tierra, como de un defensor que ahora se sentaba en el banquillo de los acusados. 3 meses donde los ojos de la prensa y gran parte del país estaban en las salas del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. El juicio inició el 16 de julio de 2007, exactamente 2 años después de que Luis Fernando Burgos se casara con Mauren. Un año había transcurrido para entonces de aquel terrible hallazgo en las vueltas de Machochingo en Atenas. Involucraba por vez primera a funcionarios judiciales de alto nivel en todas las partes del proceso. Teníamos a la víctima, funcionario judicial del tribunal, al victimario, un connotado defensor público, quizá uno de los más reconocidos a esa época, también había sido juez en ascenso. Teníamos al fiscal general de la República que había recibido una llamada sobre el crimen que se había cometido. Teníamos a la jueza coordinadora del tribunal de juicio, que era quien había recibido la llamada de parte de su compañero sentimental. Involucraba a una enorme cantidad de funcionarios judiciales, testigos del tribunal que habían sido o que habían observado el comportamiento que Luis Fernando tenía para con Mauren, y ni qué decir de todos los especialistas, ¿verdad? Un ambiente tenso, salas abarrotadas y la pregunta que muchos se hacían: ¿podría uno de los mejores defensores públicos del país defenderse a sí mismo? En un caso donde figuraba como principal sospechoso de matar a su esposa y desaparecerla. Burgos estaba esta vez en la silla de los acusados. Su actitud, según personas que estuvieron en el juicio, era indiferente, calculador y tenso. Todos los días de ese juicio estuve sentado yo y mis colegas, por supuesto, en la sala de juicio en San José, en el primer circuito judicial de San José, para ver qué ocurría, porque había gran expectativa de cuál iba a ser la defensa de Luis Fernando Burgos. Les decía, él había logrado, digamos, absolutorias en casos que parecían imposibles, ¿verdad? Lo primero que llama la atención es que don Luis Fernando busca a un defensor público también, no un abogado particular. En ese caso buscó a un defensor público de nombre Jorge Rojas, que lo representó desde el inicio de su detención hasta la condena en firme en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Luis Fernando Burgos, que se veía, digamos, un poco acabado, por supuesto, por su paso en la cárcel, pero que siempre hacía de alguna manera una cara de víctima, Luis Fernando Burgos, desde la misma cara que mantuvo en la vela de Mauren, que mantuvo en el funeral de Mauren, fue el rostro que mantuvo prácticamente durante todo el juicio, muy cabizbajo, señalándole a los jueces que él era una víctima de este proceso y que estaba siendo parte de una venganza de alguien que quería involucrarlo en este proceso. Sí, Luis Fernando Burgos decía que él tenía muchos enemigos por haber trabajado en la defensa pública y que había muchas personas que habían resultado condenadas en los procesos judiciales en los que Luis Fernando Burgos había participado. En muchas ocasiones incluso parecía que Luis Fernando de alguna forma quería él
ejercer su defensa a título personal, ¿verdad? Porque se le veía siempre diciéndole al abogado algunos de los temas, y era notorio que constantemente ante cada intervención él quería, por su experiencia profesional, tal vez aportar un poco más, ¿verdad? Pero sí debo decir que a pesar de todo no hubo una confrontación personal directa, ellos fueron respetuosos. Luis Fernando fue serio todo el proceso, tenía un rostro, digámoslo, con el ceño fruncido siempre, encarando, visualizando a las personas. Hay un gesto que siempre me llamó mucho la atención, y era que Luis Fernando constantemente durante el juicio se giraba el anillo de matrimonio. No puedo evitar decirlo porque estábamos sentados al frente. Jorge Rojas, un reconocido abogado en aquel momento, asumió la defensa de Burgos. El proceso ya de por sí genera una enorme presión. El imputado se está jugando eventualmente muchos años en una futura condena, eventualmente. De tal manera que es comprensible que en un momento determinado, ante alguna que otra pregunta, pueda estar presionado. Es absolutamente normal. Del otro lado, la defensa de la familia de Mauren Hidalgo Mora era asumida por Henry Vega, ya fallecido, y el abogado Alfonso Ruiz. En una oportunidad lo dije, lo vuelvo a repetir y lo confirmo ahora. Yo creo que como buen abogado ha sido un pésimo imputado, porque lo que él ha declarado ha entrado en unas contradicciones tan evidentes que lógicamente no las puedo decir ahora porque es una cuestión de conclusiones. Pero lo dije, yo creo que el peor error que cometió Burgos fue haber declarado. La lectura del veredicto se dio el 25 de septiembre del 2007. Luis Fernando Burgos fue hallado culpable de homicidio calificado contra Mauren Hidalgo. En relación al acusado Luis Fernando Burgos Barbosa, se declara autor responsable de un delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Mauren Hidalgo Mora y un delito de tenencia ilegal de armas permitidas cometidos en perjuicio de la seguridad pública. Y en tal carácter se le impone el tanto de 35 años de prisión por el primero y 3 meses de trabajo de utilidad pública por el segundo. Cuando el tribunal le dicta la sentencia y lo condena por el homicidio de Mauren, Luis Fernando se levanta y antes de que lo esposen se quita el anillo y lo tira en la mesa del estrado donde él estaba sentado. Yo lo interpreto así, ya la farsa había terminado, ya no había nada más que disimular, ya no había nada más que seguir haciendo, el fallo había sido contundente, él había sido condenado a 35 años de prisión, que era la pena que se le podía poner por el delito cometido, y a partir de ese momento el anillo de matrimonio hay que... La sentencia no terminó ahí. Aparte de los 35 años de cárcel dictados contra Burgos, se condenó a 2 años de prisión a una fiscal cercana a Luis Fernando y que se presume había sido su expareja, que se habría enterado del homicidio de boca de Burgos y no lo habría denunciado. Luis Fernando, yo sé lo que usted hizo. Sí, Luis Fernando, yo soy la que digo la verdad. Usted lo sabe en su corazón. Yo también sé que usted nunca lo va a admitir, porque usted siempre dijo primero muerto que confeso. Pero allá con su conciencia, yo la mía la tengo muy limpia. La fiscalía y la policía siempre creyeron que fue Zulay Rojas la que tuvo una participación muy fuerte, de cómplice prácticamente, en este homicidio. Sin embargo, hay que aclarar, en una sentencia en firme y que es absolutamente pública, por supuesto, que los jueces solo la encontraron culpable de un delito de favorecimiento. Y favorecimiento significa que ella sabía que Luis Fernando Burgos había cometido un delito y era su deber como funcionaria pública y como fiscal denunciarlo, y no lo denunció. Luis Fernando Burgos Barbosa fue condenado por los delitos de homicidio calificado, tenencia de armas permitidas y simulación de delito. Por su parte, la fiscal Zulay Rojas fue condenada a 2 años de cárcel por favorecimiento real, favorecimiento personal e incumplimiento de deberes cometidos en perjuicio de Mauren, la seguridad común y la administración de la justicia. Un juicio que marcó la historia del país. Sin embargo, el relato no termina ahí. En Costa Rica aún no se hablaba de femicidios. Burgos no se resignaría a la sentencia. Entre apelaciones y recursos, la historia tomó un giro totalmente inesperado.
Cuando se pensaba que el caso ya había concluido, con la sentencia de cárcel contra Luis Fernando Burgos, surgieron varios factores que terminaron de escribir esta historia. La defensa de Burgos presentó 4 recursos de casación, donde alegaba falta de fundamentación en la prueba que lo señalaban como culpable del delito de homicidio, entre otros alegatos que, sin embargo, la Sala Tercera declaró sin lugar. Él presentó una apelación muy fuerte. La Sala Tercera de la Corte confirma la sentencia de los 35 años y 3 semanas después de esa confirmación, una mañana, la policía penitenciaria encuentra a Luis Fernando Burgos sin vida. Recuerdo en ese momento hablar con la entonces ministra de Justicia, doña Viviana Martín, quien nos confirma efectivamente que don Luis Fernando atenta contra su vida y que se quita la vida 3 semanas después de la reafirmación de la condena. El 6 de octubre de 2008, Burgos Barbosa fue hallado sin vida en su celda. Reconocer a doña Vera y a don Miguel Hidalgo, los papás de Maureen, como 2 personas profundamente espirituales que le dieron a este caso una trascendencia distinta, porque nunca estuvieron buscando venganza, nunca estuvieron buscando lucrar con el proceso. Ellos representaron dignamente la memoria de su hija, pero fueron capaces de decir públicamente que perdonaban a Luis Fernando Burgos. Y yo creo que eso es dignísimo de rescatar. ¿Por qué? Porque una madre que no puede enterrar a su hija viéndola, una madre que tuvo que enterrar a su hija en una caja cerrada, un padre que ya para don Miguel en todo caso él era cieguito, pero que no pudo acariciar el cuerpo de su hija por las condiciones en las que se encontraba, no es tan fácil que le digan al asesino de su hija te perdono. Y yo creo que lo hicieron de corazón, y sé al día de hoy por conversaciones que he tenido con ellos o con ella recientemente, porque don Miguel ya también descansa en paz, que ese perdón es un perdón real. Es el sentir, ¿verdad?, de una vida que se va a pesar de los pesares, ¿verdad?, a pesar de todo, nos ha dolido, ¿verdad?, que haya terminado con su vida de esa manera y no nada más pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé paz y que le dé paz a su familia también. ¿Qué han hecho hoy ustedes que han pasado por su mente? De hecho, sí, pues hoy es el Día de la Virgen del Rosario, se lo he encomendado a él. Una velita le tenemos encendida y hemos estado orando al Señor para que nos dé paz a nosotros, le dé paz a su familia y también a él, que la misericordia de Dios es infinita. Revisemos un detalle. La sentencia contra Burgos menciona que fue culpable de homicidio calificado. En aquel momento no se hablaba de femicidio en el país y precisamente este caso sentó las bases de leyes actuales que sancionan la violencia contra las mujeres. Hace 20 años los procesos por violencias domésticas no eran tan conocidos como ahora. Tristemente las estadísticas han subido muchísimo. Uno quisiera creer que de este caso el aprendizaje es que hay que leer los entornos, que las familias, los amigos, los compañeros de trabajo, cuando sienten un cambio en una persona que antes era alegre y feliz y ahora está triste y compungida y que además cuenta que está viviendo episodios de celos o de control, que debería ofrecerse una ayuda más grande, más amplia, protección psicológica, protección espiritual, colaboración de alguna manera, tratar de buscar algún tipo de medida, entender que el sistema puede dar las opciones, entender que las mujeres no están solas, que las mujeres pueden tener apoyos, pueden tener ayudas. Ahora, el caso de Maureen es uno de los que permite con el impulso establecer en el Código Penal costarricense posteriormente el delito de femicidio, ¿okay? Que se entiende que cuando una mujer muere con razón de ser mujer, como en el caso de Maureen, inmediatamente las penas de cárcel se elevan. Así es que efectivamente, digamos, el caso de Maureen marcó varios antes y varios después. Es un parteaguas en algunas cosas. Es un parteaguas porque vinculó a un reconocidísimo funcionario judicial que pensó que tenía el crimen perfecto,
digamos, debido, por supuesto, a su conocimiento de esta situación. Marcó un parteaguas de un fiscal general, y creo que hay que reconocérselo a Francisco Alanés en ese momento, digamos que tomó decisiones muy rápidas y muy concretas, como por ejemplo no levantar el cuerpo de inmediato, que ayudaron en la investigación. Marcó un antes y un después en el drama familiar que se vivió, por supuesto, del mismo asesino en Navela y en el entierro de Maureen Hidalgo. Marcó un antes y un después en el manejo técnico forense de las larvas, por ejemplo, en el tema de las larvas en el Poder Judicial. El 16 de julio de 2026 se cumplieron 20 años de un caso que no solo conmovió a un país entero, también fue un proceso que puso en evidencia que la violencia y los crímenes más atroces no siempre ocurren entre pandillas, grupos criminales y narcotraficantes. A veces en altos cargos y estratos sociales están también latentes esas sombras que se ocultan en personalidades brillantes y eficientes, que sin embargo emergen en las circunstancias menos esperadas. ¿Qué te puedo decir? Que lo lamento. Lamento las situaciones que pasaron, lamento lo que lo llevó a él a cometer lo que hizo, y lamento la determinación tan terrible, y no, pedirle a Dios nada más que le dé paz y que descanse en paz. Este caso no solo implicó un proceso bastante duro para la familia y allegados de Maureen Hidalgo Mora, también cambió por completo el curso de las investigaciones que se realizarían en adelante sobre los casos de violencia contra las mujeres. Fue a partir del caso Burgos que se empezó a hablar de misoginia o a incluir los términos de femicidio a la hora de impartir justicia en los casos donde un hombre acaba con la vida de su pareja. Hay señales, hay llamados de auxilio, hay alertas, muchas veces no son explícitas, las cuales nos pueden indicar y debemos atender en nuestros entornos laborales o familiares para evitar que estas masacres se sigan perpetrando en las calles de nuestro país. Los invitamos a que la próxima semana nos sintonicen con otra entrega de La Historia Completa.